Pues buenos días, qué gusto ver a todos. Hoy, esta mañana, hemos estado orando por ustedes. De verdad que yo amo al cuerpo de Cristo porque cada vez que recibimos un mensaje con peticiones de oración o lo que sea, nos ponemos todos a orar y yo veo la unidad del cuerpo de Cristo, yo veo el amor del cuerpo de Cristo y también cuando faltan los extrañamos y digo, pues es que los amamos, ¿verdad? Se extrañan porque los amamos. Yo sé que algunos salieron de vacaciones y ahorita son fechas donde la escuela y situaciones, pero gloria a Dios por sus vidas y tengan por seguro que están en nuestras oraciones cada uno de ustedes. Y bueno, pues el día de hoy el Señor ha estado hablando a mi corazón. Esta semana yo ya salí de vacaciones y mis hijos también y dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No les pasa, mamás? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo todos los días es que me los llevo a un lugarcito fuera de casa y nos llevamos todos la Biblia. Y se llevan cada uno de ellos su Biblia, yo me llevo la mía y nos sentamos y leemos unos 3 versículos, cada uno lo lee y les pregunto, ¿y qué entendieron? ¿Y qué palabras claves crees tú que hay en estos versículos? Y luego vamos y decimos, ¿y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que a su temprana edad ellos aprendan a leer su Biblia, que no nada más vean que yo se las leo, porque Toño todas las noches les lee la Biblia, pero el chiste es que ahora ellos carguen con ella, ¿no? Y que la lean y que me digan qué entendieron y a veces la leen y voltean y me dicen, no entendí. Y está bien, no pasa nada, es el principio. Pero en una de estas reuniones o estudios bíblicos con mis niños, surgió una predicación para el domingo. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, porque el día de hoy la palabra viene de esa reunión que tuve con ellos y quiero llevarte a Hebreos 12. Y Hebreos 12 se titula La carrera de la fe. La carrera de la fe. Y venimos todo Hebreos 11 hablando y me encanta porque la persona que está escribiendo este libro pues es desconocida, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero está haciendo un resumen de muchos héroes de la fe. Y empieza con Abel. Y dice, Abel creyó que había un mejor sacrificio y entonces Abel dio lo mejor que tenía y por fe agradó a Dios. Y luego se va con Enoc y dice, y Enoc por fe fue traspuesto porque caminó con Dios y a Dios le agradaba. Y luego se mueve hacia Noé y dice, y Noé por fe construyó el arca sin haber visto que lloviera o grandes barcos antes, ¿verdad? Y por fe condenó a la sociedad donde él vivía y por fe fue salvo porque fue hallado agradable delante de Dios. Y luego se mueve con Abraham y dice, por fe Abraham obedeció a Dios y fue y caminó hacia un lugar que él no conocía, a un lugar que Dios le prometió y le dijo, esta tierra va a ser tuya, tú ve. Y por fe, sin ver, Abraham dejó todo y obedeció. Y luego dice que también Isaac y Jacob, los hijos de Abraham, obedecieron y bendijeron a sus hijos sin haber visto la promesa. Hablaron antes de dormir palabras sobre ellos y los bendijeron y les dijeron, van a regresar a la tierra de promesa y van a tomar esta tierra. Pero ellos no vieron las promesas cumplidas porque murieron antes de recibir sus promesas. Después vamos con José, y José que fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, dice que antes de morir, por fe, él dijo, van a salir de Egipto y se van a llevar mis huesos. Y 400 años después de su muerte, se llevaron sus huesos y los enterraron en la tierra de promesa, porque salieron. Pero todas estas cosas ellos las vivieron por fe. Dice que Moisés por fe dejó los lujos de la casa de Faraón, la comodidad y el confort por vivir con su pueblo Israel y con los hebreos para ver cumplida la promesa. Y dice, y participó de la Pascua,
de ese sacrificio del Cordero Santo, del Cordero que no tenía mancha, que era perfecto, de un año, inocente, y dice, y participó de esta Pascua. O sea, vemos cómo hubo gente que se movió por fe. Y aunque no veían la promesa cumplida, ellos seguían avanzando, seguían creyendo. Dice que Sara le creyó que fiel era el que prometió, y que aunque ella era anciana, pues imagínate, a los 90 años tuvo un hijo que Dios le había prometido. Y pues dice, para que fuera como imposible para la naturaleza y para el ser humano, vamos a hacerlo de esta manera para que se note que fui yo. Y dice, y también Rahab y Josué, y se cayeron los muros de Jericó, y están Jefté y Barak y Sansón y Samuel y David, y empieza a nombrar a todas estas personas, hombres y mujeres, que le creyeron a Dios y que aunque no vieron la promesa cumplida inmediatamente, ellos creyeron y perseveraron. Y me encanta leer de todos ellos, porque me identifico en tantas áreas de mi vida. Por eso la Biblia está llena de personas, de historias y de eventos de personas totalmente falibles, iguales que tú y que yo, que fallaban y que regresaban y que perseveraban, porque el Señor nos está dejando un ejemplo en todos ellos. Y entonces ahora sí, entrando al capítulo, en el capítulo 11, si quieren voy a leer tantito porque me gusta mucho todo lo que dice, quiero que lo oigas. Y dice en el 33, capítulo 11, 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, Hebreos 11, 33, ahora voy al 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Wow! Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Imagínate todo lo que acabamos de leer. Dice que muchos avanzaron, ¿verdad? Que muchos echaron a fuga ejércitos enemigos. Que muchos sacaron fuerzas de debilidad y evitaron el filo de espada. Pero también dice que hubo algunos que fueron aserrados, que fueron apedreados, que tuvieron que esconderse en cuevas, en cavernas. Pero no quitaron de su meta la perseverancia, la resistencia, para alcanzar aquello que Dios había prometido. ¿Y qué era aquello que había prometido? A su Hijo Jesucristo, al Mesías, esa ciudadanía celestial con Cristo. Pero ahora quiero que entremos al capítulo 12 y solamente nos vamos a enfocar en dos versículos, perdón. Y dice así, por tanto, ahora ya que leímos todo esto del capítulo 11, dice, ahora sí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces te está diciendo, mira, esta es una carrera.
Y estos, todos los que ya vivieron, los que ya avanzaron, los que fueron aserrados, los que fueron perseguidos, los que hicieron huir a ejércitos enemigos a filo de espada, todos estos ahora son una nube de testigos. Cuando en el griego decían una nube, se refería a una cantidad de personas enorme, así como en un coliseo que se ve mucha gente, en un estadio, ¿no? Así se ve mucha gente. Entonces dice, ahora teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos, están todos estos, y ahora tú empiezas a pensar, bueno, si Pablo está pensando que esto es una carrera, está pensando en un maratón, ¿no? Y dice que está esta nube de testigos, están todas estas personas que ya atravesaron las pruebas, que ya vivieron las pruebas, que ya llegaron a su meta, y todos están ahí echándote porras. No creo que estén así echándonos porras, ¿verdad? Pero lo que sí es que son testigos, porque ellos son el testimonio de que sí se puede. Ellos son el testimonio de que sí se puede. De que tú puedes llegar a la meta. Y están ahí, y yo me imagino que está entrando el maratonista y está llegando y está la nube de testigos. No sé si ha sido un partido, ¿verdad? Pero a mí me encanta ir a los partidos de mis hijos. Diego juega flag, fútbol desde chiquito, desde que tenía 4 años. Y entonces yo me acuerdo que cuando él empezaba a correr, yo era esa mamá que si él tenía la pelota, yo así corría al lado de él. ¡Ah, sí, Diego, corre, sigue corriendo! Hasta que llegara al touchdown, ¿no? Y me veía y ok. Y luego con Ivana, pues yo jugaba básquetbol desde primaria, secundaria y prepa yo jugué básquet. Entonces cuando ella juega básquetbol yo me emociono y a veces la grabo y lo único que se oye son los gritos de su mamá. Mamá, ya, mis hijos, mamá, ya no grites tanto, porque qué pena. Yo, no, es que ya la va a meter. Sí, Ivana, agárrala, brinca, no, cuidado. Y ahí estoy, no echándole porras. Pero ahora imagínate una nube de testigos echándonos porras. Sí, sí puedes, adelante, cuidado, por ahí está el tentador, no entres por esa puerta, vete por acá. Y yo me imagino, ¿no? La nube de testigos. Y no es que ellos literalmente estén en el cielo viéndonos y haciendo así, pues la escritura no nos dice ese tipo de cosas. Pero lo que sí es que la palabra testigos es la misma raíz en griego, es mártir, es el que ha vivido el testimonio. Y ellos son esos testigos diciendo, sí se puede. Es como ir al salón de la fama, ¿verdad? Y ver a todos las placas, las fotos de todos los que lograron hacer algo. Los que lograron vencer equipos, por ejemplo, en el deporte. Y eso a mí me trae un ánimo. Digo, Señor, es que sí es cierto. Y empiezas a pensar en cada uno de los personajes que te mencioné hace rato. Y tú dices, wow, Señor, sí pudieron, llegaron a la meta. Llegaron viejos, o sea, Moisés, por ejemplo, él no llegó a entrar a la tierra de promesa, la vio desde lejos. Sacó al pueblo de Egipto, los lideró por el desierto 40 años y ya que estaban listos para entrar, él solo la vio de lejos y saludó. Y dijo, ya, no me tocó. Y a veces me pongo yo a pensar, ¿no?, en lo que estamos haciendo para la siguiente generación. ¿Qué estamos haciendo? Que a veces pensamos mucho en nosotros, lo que nosotros queremos alcanzar, pero tenemos que pensar también en estos ejemplos, que a veces tal vez no vamos a ver la promesa completa, pero sí creemos que va a llegar porque fiel es el que prometió. Y dice entonces en el capítulo 12, versículo 1, y lo voy a leer todo completo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está hablando de una carrera. Y en los tiempos de Pablo en Grecia, él visitó Atenas, ¿verdad?
y él, pues estaban todas estas cosas de los deportes y las olimpiadas y la palabra maratón era un lugar, de hecho era un sitio y es como comenzaron los maratones, porque hubo un mensajero, se ganó una guerra en el lugar maratón y de ahí corrió hasta llegar a Atenas y dar la noticia de que habían vencido a los persas. Y entonces él corrió y aproximadamente eran unas 40 kilómetros y cuando llegó, dice la leyenda, que se murió, que ya llegó, dio la noticia y se desplomó y falleció. Y entonces de ahí sacan la palabra maratón y de ahí es una distancia larga, luego hubo unos ajustes y lo ajustaron a 42.2 kilómetros o 26.2 millas, lo que es un maratón. Y pues aquí está diciendo, vamos a correr un maratón. Esto no es una carrera rápida, esto no es una de 100 metros, esto es un maratón de largo plazo, es un maratón que dura toda la vida. Amigos, estamos en una carrera que iniciamos y tenemos que terminarla victoriosos. Y dice aquí la escritura, entonces usa varias palabras que tenemos que subrayar. Pero dice, despojémonos de todo peso. Di conmigo, peso. Peso. Dice, y del pecado que nos asedia. Di conmigo, pecado. Pecado. Ok, y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora di conmigo, paciencia, paciencia. Estas tres palabras para mí son las clave en este versículo. Y te voy a decir por qué. Estuve leyendo en otras traducciones, me gustó mucho la que mis hijos estaban usando. Porque cuando decía peso, dice, despójate de todo peso. Decía en inglés hindrance y esa es una palabra como de obstáculo, algo que te obstaculiza. Y yo veo cosas que nos pesan, amigos, cosas que nos mantienen atorados, alentados. En mi propia vida el Señor me reta con estos pesos, pero yo te voy a hablar de algunos pesos que nos impiden correr con ligereza la carrera de la vida, la carrera en Cristo. Y una de estas cosas es la culpa. La culpa te tiene sobajado, la culpa te tiene con un sentimiento que no puedes avanzar, te sientes indigno, dices ya la regué, y es que Judy cuando yo tenía 15 años, y es que Judy cuando yo tenía 6 yo hice, y la culpa nos tiene ahí atorados y nos sentimos indignos, que no podemos avanzar, que no podemos entrar a la presencia de Dios, que no podemos orar. Oye, me estoy predicando a mí misma. Muchas veces la culpa me impide de entrar a la presencia de Dios. La culpa me impide de orar y de buscar la presencia de Dios porque digo, sí, ahora sí muy santita, ¿verdad? Ahora sí muy santita. Y yo solita estoy con la culpa. No, es que como no busqué a Dios todo este mes y ya no oré y no he tenido tiempo porque estoy muy ocupada y me siento la culpa. Pero ese es el enemigo impidiéndote, engañándote para no entrar. Porque dice que ya nos abrió el camino. Porque dice que ahora podemos entrar a través del velo rasgado que es su carne. O sea, nosotros podemos entrar a la presencia pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y Él nos perdona. Y podemos entrar libres, sin culpa. Porque hubo un arrepentimiento y hubo fe en esa sangre que nos limpia. Entonces no permitas, amigo, que la culpa sea un peso que tú andas cargando en este maratón. No permitas que esa culpa esté sobajándote y esté impidiendo que avances en la carrera que Dios te ha puesto por delante. Ese es un peso. Despójate de ese peso. Quítate ese peso. No aceptes la culpa, acepta el perdón. Acepta lo que Cristo ya hizo. Porque te voy a decir algo, si nosotros seguimos en la culpa, no creemos que el sacrificio de Jesús es suficiente. Entonces lo hacemos a Él mentiroso. El sacrificio de Cristo es todo. Y por gracia somos salvos.
Amén. Entonces la culpa es un peso. Te voy a hablar de otro peso. Otro peso es la inseguridad. No, es que yo quién soy, es que no tengo la educación completa, es que yo no sé usar ese sistema. No, es que, híjole, es que yo no sé hablar el idioma. No, yo no puedo, no, es que yo no puedo, yo quién soy. Y eso nos habla de que no nos hemos adoptado, más bien no hemos recibido por fe la adopción como hijos de Dios. Porque ahora como hijo de Dios, tú tienes una herencia y tú has sido investido de poder cuando tú recibes al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu de Dios vendría sobre nosotros y nos daría poder. Entonces tú no puedes decir, no, es que como yo acabo de llegar a la iglesia, pues es que yo no puedo compartirle a la gente porque como yo no sé muy bien. Pues no, pero lo que Dios ha hecho en tu vida, dile. Oye, es que cuando yo estoy en la alabanza y levanto mis manos, yo siento una libertad, me estoy dando cuenta que cuando yo alabo a Dios hay libertad. Eso puedes compartir. Alaba a Dios conmigo. Es que cuando yo conocí a Jesús y yo oro a Jesús y le pido a Jesús, yo veo que Él responde. Yo sé que me escucha. Eso puedes compartir. No tienes que inventar algo y hacer una doctrina. No. De lo que Dios ha hecho en tu vida, de eso comparte. No sientas inseguridad, porque ese es un peso que te va a tener así. No, yo no puedo, yo no sé, yo quién soy, a mí nadie me invitó. No. Despójate de eso. Porque eres un hijo de Dios y porque eres parte de la familia. ¿Sí me explicó? No te hagas menos, no sientas esa inseguridad. Él te ha capacitado y te ha habilitado por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y ese es otro peso. Déjame darte otro peso que yo tengo y son mis expectativas. No, es que yo tengo una expectativa de que para tal edad yo ya tengo que haber hecho esto y el otro, y tengo la expectativa de tener todo perfecto y de tener el carro perfecto, ¿verdad, mi amor? Y de tener todo limpio en la casa, y tengo la expectativa económica, y tengo la expectativa de educación, y tengo la expectativa. Oye, y viene el Señor y te arranca de donde estás para hacer otra cosa. Ay, no, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y el peso. No, es que ya no cumplí, es que ya no hice, es que ya no tengo, es que ya no logré. Y eso te mantiene atorado. Te hace correr esa carrera con un peso. Suéltalo. Ya no son mis expectativas, Señor. Yo voy a dar lo mejor de mí en lo que tenga que dar de mí, pero voy a hacer tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad, Señor. ¿Cuáles son tus expectativas de mí, Señor? ¿Y qué es? Que lo ame, que lo busque. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las expectativas de nuestro Dios. Y todo eso es lo que nos mueve a hacer. Pero no te pongas tú pesos farisaicos. ¿Sí me explico? A veces nosotros mismos nos ponemos esos pesos que ni siquiera nosotros podemos cumplir. O puede ser la expectativa que alguien más tiene de mí. No, es que desde chiquita mis papás siempre esperaban esto de mí. O es que la sociedad en donde vivo, o es que el jefe que tengo, o es que todos tienen esta expectativa cerca de mí y yo tengo que cumplirla. Amigos, eso es un peso. Eso es un peso que no te deja avanzar y ser libre. Despójate, como dice ahí en Hebreos, del peso para que puedas correr la carrera. Es una carrera larga. Otro peso que yo veo son los afanes del mundo. El afán es que el trabajo, es que los niños, es que la cocina, es que esto, y es que la última moda, y es que la última cosa, y están los afanes, y los afanes nos atrapan. La palabra afán significa corazón dividido. Entonces, cuando tú quieres estar en Dios, pero estás afanado por algo, vas a estar dividido. Tu corazón va a estar dividido. Que tu tesoro sea el Señor. Que tu tesoro sea su palabra, que tu tesoro sea su presencia. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
vendrá por añadidura. Tú enfócate en hacer la obra de Dios. Y no estamos diciendo, nunca estamos diciendo que dejes las cosas tiradas y a medias y que no vayas al trabajo. No estamos diciendo eso. Pero tú vas y haces lo que tienes que hacer, pero tu enfoque es, Señor, hoy aquí están mis manos. Señor, hoy aquí está mi boca, aquí están mis pies, úsame en lo que estoy haciendo, porque todo lo que hago, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor. Todo lo que hacemos es para Él. Y ese peso, tenemos que despojarnos de ese peso. Y dice la Escritura que cuando la semilla fue sembrada, el sembrador fue y sembró la semilla, y cuando cayó en un corazón que estaba afanado, dice que pronto se ahogó esa semilla, pronto se murió esa semilla. Pero también dice después que la semilla que cayó en un corazón suave, abierto, dispuesto, lleno de fe, ahí produjo. Y yo te voy a decir, para quitarte todo este peso, que es la culpa, las inseguridades, tus expectativas, los afanes, la ansiedad, para quitar todo este peso que no te deja correr con libertad. Es que imagínate que estás corriendo un maratón y que te pones una mochila llena de libros. Y ahora sí, ya voy a correr el maratón. Pues o sea, va a estar bien pesado y bien cansado. ¿Tú te imaginas corriendo un maratón con una mochila llena de libros? Ahora que los niños salieron de la escuela y teníamos que llevarnos los libros, ¡wow! ¡Qué pesado está! Y ahora imagínate corriendo un maratón con, échale la culpa, échale el peso de la expectativa, y ahora échale el peso de los afanes, y ahora échale el peso de la ansiedad, y ahora échale el peso de tu inseguridad, y todo eso te va a mantener aletargado, lento, y lo va a hacer súper, súper difícil. Pero Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Los cargados, si tú estás cargado, dice, ven a mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú tienes un peso, ¿cómo te vas a despojar? Vamos a ir con Jesús a los pies de la cruz. Voy a decir, Señor, esta culpa que yo tengo, te la entrego a los pies de la cruz. Esta culpa que no me deja avanzar, que toda la noche no me deja dormir, Señor, aquí en la cruz yo creo que tú la clavaste y me haces libre. Esa inseguridad, tú vas a la cruz y, Señor, aquí en la cruz tú te diste por mí porque me amaste. Me amaste al grado de darte todo por mí. Yo creo que me amas y que no necesito el amor de nadie más. Con el tuyo me basta, es suficiente. Y lo pones a los pies de la cruz. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, dice la Escritura. Sobre Él, a los pies de la cruz. Marta estaba afanada en su casa, limpiando, arreglando, y llega con Jesús y le dice, ay, maestro, ¿no te molesta que nadie me ayuda? ¿No te molesta que mi hermana no está haciendo nada? Y María está a los pies de Cristo, escuchando su palabra, recibiendo su enseñanza, su amor, bebiendo las palabras de Jesús, vivificando su vida. Y le dice, Marta, María escogió la mejor parte, tan afanada tú, ven a mis pies, ríndete. Estar a los pies es rendirte. Estar a la cruz es rendirte, ríndete. Y ese es el peso. Y por eso dice, despojándonos del peso. Y luego vamos a la siguiente palabra y dice en el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces ya vimos el peso y ahora vamos a ver el pecado. Es muy interesante porque un asedio es como un estado de sitio. Ahora en esta semana estuvimos cuidando un cachorrito en la casa de los Correa.
Y el cachorrito está aprendiendo a escuchar las instrucciones y a obedecer, ¿no? Pero como es cachorro, él quiere seguir jugando. Y entonces lo que hacíamos entre todos era, ¡vayan por el perro! Ok, tú por allá, tú por allá, tú por allá y tú por allá. Todos por el jardín correteando al perro hasta que lo arrinconábamos en un lugarcito y ya estaba en estado de sitio. O sea, lo teníamos arrinconado y ya no tenía para dónde correr. Y cada vez así menos, hasta que le agarrábamos el collar y la metíamos a la jaulita para dormir. Pero haz de cuenta que así es el pecado. Te empiezan a arrinconar las voces, te empieza a arrinconar el pecado y hasta que te sientes atrapado por el pecado. El pecado nos hace esclavos, amigos. El pecado nos esclaviza. Nos hace esclavos del pecado. A veces pensamos, no, voy a hacer esto y voy a ser libre, yo voy a tomar mis decisiones. Ya no quiero que me digan qué hacer, ya no voy a hacer lo que Dios dice, yo voy a tomar mis propias decisiones. Eso dijeron Adán y Eva. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y esa libertad los hizo esclavos del pecado. Decía Pablo, eso que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, porque así es el pecado. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero es que yo no he matado a nadie, Judy. Es que yo, la verdad, o sea, yo no voy a adulterar jamás. Es que yo no voy a robarle a nadie nada. O sea, de verdad, Judy, yo soy bien honesta, no me gusta mentir, yo no miento. Y podemos llamar estos como los pecados capitales, ¿no? Grandes pecados. Pero yo te quiero hablar también de esos pecados, y estos pecados grandes son muy malos, nos apartan de Dios, pero yo te voy a hablar de los pecadillos con los que hemos aprendido a convivir. Hay pecados con los que hemos aprendido a convivir, y en esos están la ira, en esos está la falta de integridad, de honestidad. Bueno, pues me llevo esto y no pasa nada. Es una mentirilla blanca, nadie se va a enterar. Y empezamos a convivir con ese pecado, con la crítica, con la queja, con la soberbia. Y son pecados que no están muy evidentes, ¿verdad? Que no son muy así de que todo mundo los puede ver y híjole, no, a la cárcel. Pero son pecados con los que vivimos del diario. Y aquí dice el pecado que te asedia, pero en la traducción que mis hijos tenían me encantó porque decía entangled, que significa como, ¿cómo? Enredado. El pecado que te enreda. Wow. Ese día, después de estar con mis hijos dándoles ese estudio, nos fuimos al Walmart a comprar unas cosas y yo tenía que comprar hilos y agujas y unas cosas así para la casa. Y entonces estábamos pasando por el pasillo y había un rollito de hilo tirado. Y Pablo empezó a caminar y luego se fue al carrito y regresó y yo así, y no se dio cuenta, pero al final me decía, mamá, estoy atorado. Estaba todo enredado entre él y el carrito y no podía avanzar hasta que de alguna manera rompimos el hilo y pudo así zafarse y caminar. Y les dije, ahí los agarré a los tres, ¿se dieron cuenta? Eso significa enredarse. El pecado te enreda, te hace bolas, te hace nudos, te enmaraña y para que tú lo trates de liberar está difícil. Y tú tratas de caminar con todo enmarañado en los pies, las piernas, con un hilo, ¿has tratado con una caña de pescar cuando se enmaraña? Qué difícil es volverla a desenmarañar. ¿O qué tal los foquitos de Navidad? Ya está uno duro y dale, duro. Ay no, yo digo no ya, o sea, no tengo la paciencia. Zafo algunos y los otros los escondo adentro del pinito que no se vean que están ahí enmarañados. Desenmarañarse del pecado es una cuestión complicada. Y cuando tú abres una puerta, cuando tú permites y estás conviviendo con ese pecado, te va a atrapar, te va a enmarañar. Y cuando tú quieras correr la carrera, la vas a correr así.
el maratón, y te vas a caer y otra vez, y te vas a volver a tropezar y te vas a volver a caer. Y luego no nada más eso, sino que a mí me impresionó que mi hijo estaba todo enredado con el hilo y aparte enredó el carrito y ahí traía el carrito atrás de él y llegó un punto donde él ya no se podía mover. Hasta que llegamos y lo cortamos. Lo cortamos, todo eso que está enmarañado se corta en el nombre de Jesús. Dice la palabra, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es un espejo que nos muestra y nos limpia, nos va limpiando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice Salmo 119, con guardar tu palabra. Tú te empiezas a enmarañar con un pecado y tú espiritualmente tienes que romperlo de raíz, tienes que cortarlo, desarraigarlo, desenmarañarlo. Ya está muy complicado, hay que cortarlo para que ya no esté ahí para enmarañarse de nuevo. Dice la palabra que la espada de dos filos es la palabra de Dios. Es una espada que corta, es más cortante que una espada de dos filos. Pedro estaba con Jesús y estaba Jesús lavándole los pies a sus discípulos y Pedro le dijo, no me laves a mí los pies. No, ¿cómo es posible? Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. No, pues lávame la cara y lávame las orejas. Y Jesús le dijo, bueno, no es para tanto, nomás los pies. O sea, ustedes ya habéis sido lavados, pero los pies se están ensuciando. En esta vida, amigos, nos vamos a estar ensuciando. Porque estamos en Cristo, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar en esta tierra, vamos a estar expuestos al pecado porque vivimos en el mundo. Y Jesús no oró y no dijo en su oración, sácalos del mundo, Señor, sácalos. Que vivan allá lejos, solos, en otro planeta. No, Él dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, pero te pido que los guardes del mundo, que los protejas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si tú quieres hoy cortar con el pecado que te está asediando, que te está enredando, yo no sé qué tipo de pecado, pero puede ser tu trato en una falta de respeto o en una falta de amor, puede ser una crítica, puede ser una doble cara, puede ser una traición, puede ser que estés robando a secretas, o puede ser que estés haciendo cosas secretamente que nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y este pecado no va a permitir que tú corras este maratón con libertad. Que no corras rápidamente este maratón, este pecado te va a tumbar y te va a limitar y puede ser que no llegues a la meta. Entonces, amigos, cortemos de raíz ese pecado. Tú di, yo elijo, decido, toma la decisión, di, yo no quiero más esto, pero tú solo no puedes, necesitas al que tiene la espada en su boca y se llama Jesucristo. Y Él viene y corta este hilo, estas cadenas, estas ataduras de pecado. Él viene y la corta de raíz en el nombre de Jesús, con su poder. Ok, seguimos leyendo. Entonces ya vimos el peso y ya vimos el pecado. Y ahora vamos a ver lo que dice aquí y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera se tiene que terminar, amigos. Esta carrera se tiene que correr, pero es con perseverancia, es con insistencia, es sin rendirse. Tiene que haber en nosotros una actitud de no rendirnos. Mira, hay días en que tal vez tú me ves aquí platicándote o a Toño y dices, no hombre, invencibles. Pero nosotros también de repente hay días que estamos tronados, que queremos meternos en una cueva. Y yo estoy seguro que tú también, que quieres huir, que quieres llorar, que quieres soltar la toalla. Pero esta carrera se corre con perseverancia.
El que persevera alcanza. Y no es una carrera que tú digas, oh sí, con mis propias fuerzas lo voy a lograr porque yo estoy muy determinado. Esas fuerzas no te van a alcanzar porque tu fuerza es limitada. Necesitas una fuente de fuerza ilimitada, independiente de cualquier circunstancia adversa. Y el único independiente, el único ilimitado, el único eterno y omnipotente, omnipoderoso, el único que puede darte la fuerza para poder vencer es Jesucristo. Dice, por eso soy más que vencedores en Cristo Jesús. En Jesús somos más que vencedores. Es con Jesús que podemos correr esta carrera. La palabra perseverancia del griego habla, haz de cuenta que paciencia está como conectado con perseverancia, habla de determinación, habla de resistencia, habla de una lucha hasta el fin, habla de que tú estás corriendo en un túnel, pero tú ves así la lucecita al final del túnel y tú vas a correr con esa esperanza hasta llegar, hasta llegar, hasta llegar. Es correr con una esperanza, sí, el Señor prometió, sí, Él lo va a cumplir. Pero para poder correr esta carrera es importante despojarnos del peso y del pecado. Estas dos cosas nos están estorbando para poder correr. Y aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús corrió la carrera. ¿Sabes algo que platicamos siempre Toño y yo? Es qué hermoso es nuestro Dios, qué congruente es Jesucristo, porque Él no te pide que tú hagas algo que Él no ha hecho. No, es que necesito que corras la carrera y si no la corres pues no llegas. No, Él ya corrió la carrera. Él ya vino, Él ya se hizo hombre, Él ya sufrió, Él ya fue maltratado, vituperiado, Él ya fue burlado, Él ya fue despojado, ¿verdad? Él ya fue maltratado, avergonzado, Él ya fue. Pero Él llegó a la meta. ¿Por qué? Porque Él vio lo que venía después de la cruz. Él vio el gozo después de la cruz. Él vio la resurrección, pero también estaba viendo tu vida y mi vida. Y Él estaba viendo la eternidad con nosotros. Y dijo, vale la pena correr la carrera. Vale la pena cruzar la meta. Vale la pena. Ay, pero me está doliendo, pero vale la pena. Señor, si es posible, aparte de mí esta copa. Oraba Jesús. Sudó sangre, pero corrió la carrera. Y nosotros también, amigos, vamos a correr esta carrera, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Pero ¿sabes qué esperanza tenemos? Que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Quiere decir que cuando tú inicias la carrera, Él va contigo hasta que la completes, porque dice que Él va a completar y a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Él la comienza y Él la termina. Y Él va con nosotros. Dice, no te dejaré ni te abandonaré. Él dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús está corriendo la carrera con nosotros, nos está apoyando. Es esta nube de testigos que está echando porras. Y sabes algo, cuando ya vas en el maratón y vas todo sediento y ya no puedo, ya no tengo fuerzas, dice, yo soy Jehová que te esfuerza. Yo te doy fuerzas en tu debilidad. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida, yo te nutro en esta carrera, yo te voy a dar de beber, yo te voy a dar lo que necesitas, solo corre con los ojos puestos en mí. No te desvíes a la izquierda, no te distraigas con la derecha, no te distraigas, mantén tus ojos en la meta y vamos a llegar. Amén. Bueno, pues vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar y
Vamos a ver, ¿qué te parece si te pones de pie conmigo? Y yo creo que este es un buen día para soltar el peso. Vamos primero a soltar el peso. Yo tengo peso, pero esta palabra me reta, esta palabra me habla a mí. O sea, créanme que cuando yo estoy predicando, yo me estoy predicando a mí misma. El Espíritu Santo me está hablando a mí, me está retando a mí. El Espíritu Santo me está diciendo: Judy, tienes mucho peso. Estás afanada con que no tienes cocina. Estás afanada con que, etcétera, etcétera. Tu trabajo, estás afanada. Pon tus ojos en mí. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En qué estás pensando? No, es que va a estar bien difícil, es que no se va a poder, es que cómo le va. ¿Dónde está tu esperanza? Pon tus ojos en Jesús. Deja ese afán, esa inseguridad, esa culpa. Es que ya le volví a hablar feo a los niños. Es que ya le contesté a mi marido. Es que ya le dije, es que ya no le dije. Suéltalo. Pide perdón si es necesario. Y ya, suéltalo. Suelta ese peso, no te va a dejar correr. Es que me hizo. Es que tú no sabes lo que me dijo y lo que me dijo. Y lo traes ahí cargando. Suéltalo, perdona. Suelta ese peso, suéltalo. Hoy vamos a soltar. Hoy vamos a soltar, porque aquí está la cruz. Aquí Jesús está en este lugar. Y la cruz ya sucedió hace 2000 años. Y aquí a los pies de la cruz, aquí no está físicamente, pero nosotros espiritualmente el día de hoy nos acercamos a Cristo. Acércate a Jesús. Acércate y dile: aquí está este peso que me agobia, Jesús. Aquí está este afán, aquí está esta culpa, aquí está esto que me está limitando, Señor. Están estas expectativas que yo tenía de mi vida, que otros tienen de mí. Señor, no son tus expectativas para mí, porque tus planes son mayores y mejores, Señor. Y son cosas que ojo no vio ni oído yo, y no han subido al corazón del hombre. Esas son las que tú tienes preparadas para mí, Señor. Pero aquí pongo a tus pies, Señor. A tus pies, Señor. A tus pies yo pongo este peso. Este peso no sirve para nada más que para pesar. Te lo dejo, Señor. Encárgate tú. Yo solo busco tu reino. Yo solo busco tu justicia. Yo solo busco tu presencia. Yo solo busco tus ojos, Señor. Eso es lo que estoy buscando. Busca sus ojos. Pon tus ojos en Jesús, en sus ojos. Y ahora vamos a rendir nuestro pecado. Y tal vez tú has cometido pecados en secreto que nadie está enterado, pues todos lo hemos hecho. Pero Él sí sabe. Y tú ahí dile: Jesús, perdóname. Señor, perdóname porque he permitido. Y tú puedes hablar y decir cuál es el pecado. Confiésalo ahí. Dile: Señor, yo he permitido que esto me atrape. Y he aprendido a convivir con la soberbia y con el orgullo. He aprendido a vivir con la hipocresía. He aprendido a vivir con la queja, con la amargura. He aprendido a vivir sintiéndome la víctima o sintiendo que soy mejor que los demás. Señor, he aprendido a vivir con estas cosas que me están enredando, Señor. O tal vez son cosas que yo veo en el teléfono y escucho en el radio, en la música, Señor, o programas de televisión que me han enredado en cosas que me alejan de ti y que me ensucian, Señor. Pero por favor, ven con tu sangre, ven, Jesús, con tu palabra viva y corta de raíz este pecado que nos enreda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, nos despojamos. Hoy nos despojamos, hoy rendimos este peso y este pecado, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos porque te hemos fallado a ti, Señor. Pero gracias porque hemos sido justificados por tu sangre y porque todos nuestros pecados han sido clavados en la cruz, Señor. Y ahora toda aquella
aquella acta que nos era contraria y que el acusador venía a enseñarnos y a decirnos en nuestra cara: mira tú quién eres, mira tú no puedes, mira tú, no hombre, jamás tú, nadie lo podría creer de ti. Oh, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y corremos la carrera con paciencia. Si ya te cansaste y si estás a punto de tirar la toalla, hoy dile: dame fuerza, Señor. Dame fuerza, dame tu fuerza, Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias, Señor. Gracias. Corremos a ti, Señor. Dice la palabra que nunca he visto a un justo desamparado y ni a sus hijos he visto mendigando pan. No, porque el Señor está con nosotros. Él no nos abandona. Él no nos abandona. Él es nuestro Dios que está en medio de su pueblo. Él es Dios que habita en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está aquí, Dios está contigo y tú corre con perseverancia porque vamos a llegar a la meta. Amén. Gloria a ti sean dadas, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias por sellar tu palabra con tu Espíritu Santo en este día, Señor. Gracias por hacerla viva en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues tenemos que correr ligeros, ¿verdad? Gracias a Dios por esta palabra y damos por concluida la reunión. Que el Señor te bendiga, te guarde, te lleve, te traiga con bien, que haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia. Tengan una excelente semana, caminemos ligeros, despojémonos del peso y del pecado. El Señor está esperándonos en la meta. Que Dios los bendiga, buen domingo.